Damos la bienvenida al abogado David Fajardo, él es miembro de Yasunidos Wapondeli. Yasunidos ha convocado a una rueda de prensa el día de mañana para tratar el tema de la explotación en Quimsacocha y llega a una conclusión de que TAPA y la Comisión de Gestión Ambiental de alguna manera están legitimizando el trabajo de la empresa minera Dundee Precious Metals, empresa que se propone explotar esta mina en Quimsacocha. ¿Qué les lleva a ustedes a estas conclusiones, abogado Fajardo? Muy buenos días, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la apertura, por el espacio. Un saludo también muy afectuoso a toda su audiencia. En realidad, miramos con preocupación algunos eventos relacionados directamente con la Municipalidad de Cuenca. Creo que la principal y la más preocupante de todas es el silencio que ha tenido principalmente el alcalde, ¿no?, como representante del municipio, ante lo que ha venido sucediendo con respecto de la empresa minera. En ese sentido, pues, lo primero que debemos indicar es que este silencio se ha manifestado en varias ocasiones, siendo una de ellas, por ejemplo, esta eventualidad en la que la empresa estuvo realizando ciertas actuaciones que luego fueron catalogadas como actos propios del proceso de exploración avanzada. Sin embargo, llama mucho la atención que se haga y que se continúe con estos esfuerzos a sabiendas de que tienen la intención completa de avanzar hacia la etapa de explotación dentro del proyecto Loma Larga, a pesar de los resultados de la consulta popular. De ahí nuestra exigencia permanente de que el alcalde y todo el Consejo Municipal pues se manifieste al respecto. Creemos que es absolutamente necesario. Y en estos últimos días, principalmente, la empresa Dundee Precious Metals ha sacado un comunicado de prensa indicando pues que se continúan realizando los monitoreos dentro de la zona y que estos monitoreos se hacen además coadyuvados por o en presencia de la Comisión de Gestión Ambiental de etapa para el proceso de verificación de datos. Situación que efectivamente nos llama mucho la atención, sobre todo nos preocupa en el sentido de que de cierta forma, las empresas municipales siguen legitimando el trabajo que realiza la empresa minera a pesar de los resultados de la consulta popular. Aquí creo que es muy necesario, Gustavo, tener como un punto de giro de tuerca absolutamente el asunto de la consulta popular, en el sentido que la manifestación soberana del pueblo de Cuenca ha determinado que el proyecto no debe continuar. Y en ese sentido, pues, todas las acciones que se realicen apoyo a nombre de la empresa minera, pues lo que hacen no es más que legitimar su presencia dentro de nuestros páramos y legitimar también con los intentos que tiene la empresa para obtener la licencia ambiental y así proceder con la explotación en Quimsacocha. En lo que se refiere al presidente de la República, en su discurso de orden se refirió a la minería y a Quimsacocha concretamente. ¿Qué lectura les quedó? Hay que ser bastante sinceros al respecto, ¿no? Y es que el presidente tiene una relación muy clara y muy directa con el sector minero, absolutamente. Ponemos como ejemplo el hecho de que la presidencia está participando como un tercero interesado dentro de todas las acciones constitucionales que se están presentando en contra de los proyectos mineros a lo largo de todo el Ecuador. Eh, en ese sentido, pues, no ha sido distinto en el caso de Cuenca. La acción de protección presentada últimamente por algunas comunidades de la zona de las parroquias de Tarqui y Victoria de Portete en contra del proyecto Loma Larga ha tenido el mismo desarrollo. Es decir, el presidente ha participado por medio de su Secretaría Jurídica como un tercero interesado dentro de los procesos judiciales a favor de la empresa minera y no a favor de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, no a favor de lo que Cuenca ha establecido como su voluntad soberana por medio de la consulta popular. Y eso nos permite, pues, saber con claridad que al presidente no le interesa los páramos, no le interesa Quimsacocha, no le interesa el agua en estricto sentido. Lo que le interesa es que las empresas mineras avancen con sus proyectos y esto, pues, en un marco clarísimo de lo que el presidente considera su reactivación económica, que no es más que profundizar el modelo extractivista dentro del Estado ecuatoriano. El presidente dice que se respetará la consulta popular, pero allí viene el tema de las interpretaciones que le da. Sin duda alguna. Y eso hay que ser bastante claros. Y es que para el presidente se acoge directamente a la interpretación que da el sector minero, es decir, esta tergiversación de la no retroactividad
de los resultados de la consulta popular, en el sentido de que los proyectos que ya se encuentran con derechos otorgados, pues continúan con sus labores. Cuando, si leemos adecuadamente el dictamen de la Corte Constitucional y además lo entendemos en concordancia con lo que dice la Constitución y con lo que dicen las normas infraconstitucionales, sabemos con claridad que las concesiones que no hayan alcanzado su fase de explotación hasta el 7 de febrero del 2021 se ven afectadas por los resultados de la consulta popular. Sobre eso, pues, no hay más que una interpretación interesada de lo que dice el dictamen y de los resultados de la consulta, y el presidente se está acogiendo a esta interpretación para apoyar el desarrollo del proyecto Loma Larga en Quimsacocha. Eso va en contra de los derechos humanos, va en contra de los derechos de las comunidades, va en contra, por supuesto, de los derechos de la naturaleza, pero sobre todo va en contra de algunos principios que creemos que son sumamente importantes para poder desarrollar un Estado en armonía, ¿no? Como es el principio de descentralización, en el que las decisiones contundentes y que determinan los proyectos de vida de los pueblos deben ser tomadas por los mismos pueblos. Cuenca no está decidiendo por ningún otro lado. Cuenca decidió por Cuenca, y Cuenca decidió con base en los derechos humanos y con base en los derechos de la naturaleza. Y eso, pues, al presidente de la República le importa nada. El alcalde en varias ocasiones ha señalado que, sobre todo habiendo sido el municipio uno de los impulsadores en la fase crucial de la consulta de Cuenca, está de más poner en duda sus actuaciones con respecto a la minería y que no se permitirá la explotación minera en Quimsacocha. Pero más allá de esto, los hechos están diciendo lo contrario. Sin duda, Gustavo, y eso lo dijimos muy claramente durante la campaña por la consulta popular, y es que una cosa es ganar la consulta popular, y luego viene, de hecho, lo más difícil, sin duda, que es defender los resultados de la consulta. No basta con haber apoyado la consulta, no basta con haber presentado la propuesta de consulta que salió desde el Cabildo por el Agua, que luego fue acogida por el Consejo Cantonal, y no basta con haber hecho campaña para ganar la consulta popular. Ahora viene, como dije hace un momento, lo más complejo y lo más difícil, que es defender estos resultados. Y defender estos resultados en el marco de lo que conviene a Cuenca, de lo que conviene a los derechos humanos y de lo que conviene a los derechos de la naturaleza, que se aleja y se dista completamente de la interpretación que tiene el sector minero. Y es ahí donde el alcalde y el Consejo Cantonal en su pleno deben actuar, deben accionar para lograr, pues, justamente efectivizar y materializar lo que Cuenca en su voluntad soberana ya dijo el 7 de febrero del 2020. Sin duda alguna, Gustavo, ahí necesitamos que el alcalde, directamente como el ejecutivo del gobierno cantonal, se manifieste de manera contundente. Necesitamos que el alcalde y las empresas municipales no se presten para los actos y actuaciones que tenga la empresa minera, como estos monitoreos de agua, porque de cierta forma, y más bien dicho, de manera muy directa, están legitimando el actuar de la empresa minera en los territorios que no le pertenecen, en los territorios donde han sido rechazados, en los territorios donde no se ha permitido su avance y su ingreso, donde no ha sido consultado tampoco el ingreso de la empresa minera, y necesitamos que en ese sentido el alcalde tome cartas en el asunto y sea mucho más contundente su actuar. ¿Piensan ustedes que algo se ha acordado entre el gobierno y la alcaldía de Cuenca sobre este tema? Me parece que una anterior reunión tuvieron el presidente Lasso y el alcalde el 15 de febrero, y entonces, con respecto a esa reunión, el alcalde nos dijo en entrevista con este medio de comunicación que no habían tratado el tema. Y es conveniente no tratar el tema. El alcalde está esperando, sobre todo, ¿no?, apoyos presupuestarios para algunas de las acciones que tiene previstas dentro de su gobierno, eh, dentro de la ejecución de su plan de gobierno, valga la redundancia, y efectivamente no tocar el tema de la minería, que sabe que es un tema álgido, es conveniente en ese sentido. Y es conveniente también guardar silencio en el marco de todo lo que viene sucediendo, en el sentido de que efectivamente hablar sobre minería, hablar sobre lo que Cuenca ya decidió, significaría entrar en un conflicto que no le conviene en estas negociaciones del señor alcalde. Eso creo que ha quedado muy, muy claro, ha sido una situación y una posición muy manifiesta por parte del primer personero del Cantón Cuenca, y necesitamos que esta situación del agua, de la defensa de derechos, de la defensa de los páramos, de la defensa de los derechos de la naturaleza, no esté supeditada a los acuerdos que pueda haber o no con el gobierno, más aún cuando los resultados de la consulta popular son manifestación de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca.
no es una voluntad del alcalde, no es una voluntad del Consejo Cantonal, es del pueblo de Cuenca que en el 80% le dijo no a la explotación minera en nuestros territorios y principalmente en los páramos. Y por eso no podemos permitir ni aceptar que las negociaciones del alcalde obvien el tema de la minería con la finalidad de conseguir otros resultados. El tema de la minería, el tema de la defensa del agua tiene que estar siempre presente, Gustavo. Hay varios actores en estos temas, abogado Fajardo. Está el gobierno nacional, está el gobierno local, están las cámaras, están los gremios y está la ciudadanía. ¿Qué papel debe jugar en esta fase la ciudadanía? Lo que mencionaba en su momento, Gustavo, defender los resultados, defender lo que votamos, lo que decidimos. Y en ese sentido podemos hacerlo de una manera organizada o podemos hacerlo de una manera simplemente individual. En el sentido de que presionamos desde todos los sectores a la alcaldía y a los distintos sectores que usted acaba de mencionar para que se respeten los resultados de la consulta popular. Desde el Cabildo por el Agua, desde el colectivo Yas Unidos, estamos empujando a la conformación de un frente para la defensa de los resultados de la consulta popular, para no permitir que sigan sucediendo las cosas que han ocurrido hasta el momento. Y es que, de manera directa o indirecta, el gobierno nacional principalmente esté obviando los resultados de la consulta popular de Cuenca, interpretando de manera conveniente estos resultados y permitiendo que el proyecto avance. Y por su lado, la empresa minera también campando a sus anchas, tanto en el territorio concesionado como en Cuenca, donde ya ha empezado a actuar, generando sobre todo procesos de propaganda y socialización con algunos sectores para poder legitimar su entrada dentro de estos territorios. Para finalizar, abogado Fajardo, ¿a qué apunta? ¿Qué objetivo tiene la rueda de prensa que se dará en la glorieta del Parque Calderón este jueves a las 9:30? El principal objetivo, estimado Gustavo, es evidenciar las posiciones sobre las que hemos comentado en esta entrevista. Primero, que el gobierno central efectivamente tiene un acuerdo explícito con el sector minero y que su interés es la explotación de los territorios a pesar de situaciones como decisiones judiciales o incluso cosas más contundentes como la manifestación de la voluntad soberana de un pueblo por medio de la consulta popular, haciendo referencia directamente a los resultados de la consulta popular de Cuenca. Y segundo, justamente hacer un llamado de atención público directamente al alcalde sobre su inactividad al respecto de la defensa de los resultados de la consulta popular. Vuelvo y recalco, Gustavo, no basta con salir a los medios a decir que no se va a permitir la minería en Quimsacocha y que fueron importantes en el proceso de presentación de la consulta popular, porque así fue. En este momento tenemos que convocarnos irrestrictamente a la defensa de los resultados de la consulta popular y eso debe copar completamente las agendas políticas de los distintos sectores y más aún la agenda política del alcalde en la ejecución de su plan de gobierno. Gracias, abogado Fajardo, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, por el espacio. El abogado David Fajardo es miembro del colectivo Yas Unidos Wapondeli.